Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches, bienvenidos. Comienza Abriendo Campos, el espacio donde la agricultura toma la palabra, donde cada palmo de la tierra guarda historias de quienes madrugan para trabajarla, con constancia para que nunca falte el fruto del campo en nuestras mesas. Aquí hablamos del presente y del futuro de la agricultura, de las manos que la siembran, cuidan y cosechan. Porque cada cultivo hay ciencia, tradición y pasión, y detrás de todo, personas que lo hacen posible. Aquí comienza Abriendo Campos. El Gobierno de España trabaja en un pacto de Estado frente a la emergencia climática, mientras UPA reclama que las organizaciones agrícolas estén presentes. La Comisión Europea aprueba aplazar hasta 2027 la obligación del cuaderno digital de campo, una medida bien recibida por las organizaciones agrícolas. UPA alerta de que los viticultores no cubren los costes en una vendimia muy baja, agravada por el cambio climático y el descenso del consumo. Y denuncian también incumplimientos en la ley de la cadena alimentaria. Emiliano García Paje se reunirá con el ministro Luis Planas para abordar los recortes de la PAC y envía un mensaje a Europa en defensa de la cohesión frente a la financiación de la guerra. Cristóbal Cano se reúne con Teresa Rivera y confía en frenar los recortes de la PAC. UPA reclama políticas europeas más justas y que se escuche al campo ante los acuerdos comerciales. El olivar es futuro. UNTUR acoge en el 17 de octubre una jornada técnica organizada por UPA para abordar la sostenibilidad, la rentabilidad y los retos del sector antes de la recolección de la aceituna. El Gobierno de España está impulsando un futuro pacto de Estado frente a la emergencia climática. La sequía es uno de los problemas más graves que sufrimos, sobre todo en nuestra zona. Y desde UPA reivindican las ayudas al sector ante estas inclemencias. Nosotros seguimos trabajando desde nuestra UPA, hemos mantenido reuniones a alto nivel estos últimos días para ver en esa estrategia que se va a hacer contra el cambio climático y de apuesta del Gobierno nacional por elaborar una estrategia, pues que se cuente con el sector agrario, que estemos en la primera línea de trabajo, ¿no? Porque es el sector agrario el primero que sufre las condiciones. Aquí vemos el tema de la sequía, estamos pendientes de algunas de las medidas que se anunciaron. Ya hablamos en otro momento que habíamos quedado fuera de la ayuda a frutos secos que desde el Ministerio se estableció injustamente, puesto que creemos que esta comarca y esta región cumplían de sobra los parámetros. Se han tomado unos parámetros que para nada hacen justicia con esta zona y se ha excluido de esas ayudas importantes para, en el caso del almendro, por ejemplo, de algo más de 100 euros por hectárea, que creíamos que debían de haber llegado también a nuestra comarca. UPA trabaja con la Consejería de Agricultura para subsanar los errores en la convocatoria de ayudas a la sequía dentro del periodo de alegaciones. Ahora mismo pendientes, ¿no?, de ya una vez publicados los datos de agricultores profesionales que van a poder optar a la ayuda de sequía que ha puesto en marcha con fondos propios la Consejería de Agricultura de 6 millones de euros, pues estamos en plazo para resolver las incidencias o alegaciones de gente que se pueda haber quedado fuera o que haya habido algún error en ese listado provisional. Estamos corrigiéndolo con la Consejería y en breve pues habrá una resolución definitiva y se procederá al pago de las ayudas que pueden llegar en este caso a unos 2.300 y pico euros por agricultor profesional. Y el pasado viernes se aprobó el proyecto de propuesta de la Comisión Europea de aplazar un año las obligaciones de disponer un registro digital, lo que conocemos aquí como el cuaderno de campo.
que debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2026 y se aplaza la obligatoriedad hasta el 1 de enero de 2027, algo que aplauden las organizaciones agrarias. Es una demanda, ¿no?, que hizo el conjunto del sector. Una de las grandes problemas que se denunciaron entonces es la excesiva burocracia y la excesiva documentación y papeles y cuestiones que tienen que tener en cuenta nuestros agricultores, ¿no? En ese sentido se amplió el plazo, se trasladó el plazo de obligatorio para hacer el cuaderno digital. Ahora, en enero del 2026, había que iniciar ya el cuaderno digital para el tema de fitosanitarios y lo que ha hecho la comisión de forma informal, vamos a ser claros, lo ha trasladado al COPA Colleca, es su decisión de aplazar un año más o la posibilidad de aplazar un año más la entrada en vigor hasta el 1 de enero del 2027, este cuaderno digital. Nosotros lo que hemos hecho ha sido pedirle al Ministerio de Agricultura que se acoja a esa posibilidad y que también lo aplace a nuestros agricultores. Creo que no va a haber problema en que eso sea así. Frente a una campaña de vendimia muy baja, la organización agraria de UPA denuncia que los viticultores no cubren los costes, mientras el cambio climático y la caída del consumo agravan la crisis estructural del vino en España. Venimos de un sector, el sector del vino, que llevábamos 2 o 3 años ya en crisis y gorda, ¿no?, de mercados. Eso dio lugar a que se creara un grupo de alto nivel a nivel de las instituciones europeas y también junto con el sector, y que se plantearan una serie de medidas correctoras o de algún tipo de ayuda o alguna flexibilización en las normas que tenemos para poder adaptarnos a esa situación complicada que venía derivada de la dificultad que tienen los vinos tintos envejecidos, sobre todo, de salir al mercado, y que había arrastrado a todo el sector, a todos los precios y a la rentabilidad de muchísimas de nuestras explotaciones, que ha llevado a que muchos de nuestros viticultores lo que nos estén pidiendo, nos estén exigiendo, y es una de las demandas que hemos planteado desde UPA, en medidas como el arranque definitivo, ¿no? En algún caso donde creemos que este arranque de tipo social, pues explotaciones que no les sale la rentabilidad, pues que tuvieran una opción, ¿no? Por desgracia hemos ido a una campaña muy corta. Yo creo que todos los datos que habíamos dado de previsión, incluso las correcciones últimas, se van a quedar todavía por encima de los datos de producción real. Tendremos que esperar todavía unos meses para tener contrastados esos datos, pero desde luego estaremos por los 19 millones de hectolitros posiblemente a nivel de Castilla-La Mancha, y eso es un dato que sería la segunda campaña más corta de la historia del último siglo, ¿no? Para UPA los precios no cumplen con la ley de la cadena alimentaria. Ante esos datos y esa circunstancia de producción, nosotros ya lo denunciamos al inicio de la campaña, que los precios que en aquellos momentos había puesto la industria encima de la mesa, en los contratos que estaba haciendo con nuestros viticultores, pues que no cubrían los costes de producción y que eran insuficientes, ¿no? Evidentemente, ahora viene el que lleva la producción a su bodega, a su cooperativa, que tendrá una posibilidad para negociar, y que entendemos que los precios, tanto los tintos como los blancos, porque tienen que mejorar en lo sucesivo, y que vía esa subida de precios del vino, pues también esperemos que salgan las cuentas a algunos de nuestros viticultores. Evidentemente a los que ya han vendido a la industria, que no tienen una cooperativa detrás, no tienen su empresa que al final defienda el precio final del producto, esto ya no tiene solución, porque ya se ha vendido a pérdidas, y en este caso los viticultores además con una producción muy corta. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, mantendrá una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para abordar los temas de interés del sector y, en especial, el anuncio de recorte de la PAC. Este mes veré con el ministro de Agricultura. Es imprescindible que no sea un debate más de los muchos que hay en la ruidosa España que tenemos, donde los debates se suceden como si nos los comiéramos, como si habláramos de primos hermanos.
No nos podemos permitir que lo más esencial ceda a lo más inmediato. Y en este sentido, la gestión de los fondos europeos, tengo que decir, están los dos vicepresidentes y parte del Gobierno, ha sido una clara prioridad. García Paje envía un mensaje a la Comisión Europea alegando que debe seguir avanzando en la cohesión y no en las políticas de recortes, sobre todo en la PAC, para financiar la guerra. No solo nos felicitamos de ir a la cabeza en la gestión de fondos europeos, que es una maravilla. Fondos europeos que probablemente en los próximos años nos van a dar más quebraderos de cabeza, porque la Unión Europea está por hacer recortes, y de recortes ya sabemos, por hacer recortes en los fondos europeos. No vale ni el pretexto de la guerra ni ningún cuento. Lo cierto y verdad es que o avanzamos más en cohesión, y nosotros sabemos muy bien lo que eso significa, o vamos hacia atrás. Si no es con un pretexto, es con otro. Y hay fuerzas más que de sobra como para incluso amenazar claramente a uno de los grandes fondos de ingresos a la región y a España y a buena parte del Mediterráneo, que son los fondos agrícolas, la PAC. El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, mantuvo una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Para Cano hay esperanza para frenar el recorte de la PAC. Hemos tenido en esta semana, tanto hoy con la propia vicepresidenta como hace unos días con el comisario de Agricultura, unos encuentros en los que la sensación con la que nos vamos es que queda todavía partido, que hay margen en estos prácticamente 2 años, hasta finales de 2027, que se cierre la negociación para mejorar la propuesta que hay, y eso, en eso estamos, ¿no? Precisamente por eso tenemos estos contactos y demandamos estas reuniones para poner encima de la mesa nuestras propuestas y reivindicaciones. Nos consta de que hay margen para mejorar la financiación y también el reparto. Hemos tenido una reunión que yo calificaría como fructífera con la vicepresidenta de la Comisión, con Teresa Ribera, una reunión que teníamos pendiente de hace unos días que hemos podido concretar hoy, porque no hay ningún minuto que perder en el contexto en el que estamos, con las situaciones que tenemos encima de la mesa, y queríamos aprovechar para trasladarles de primera mano las reivindicaciones y las propuestas que desde la UPA hacemos a Europa. La primera cuestión que hemos hablado pues tiene que ver con el marco financiero plurianual y la PAC. Un marco financiero plurianual que le hemos trasladado, que nos parece insuficiente en lo que respecta a la política agraria común, que hay que mejorarlo, que para eso hay que buscar nuevas vías de esa propuesta presupuestaria que contemple un mayor presupuesto para el sector, si tiene que ser vía aportación de los Estados miembros que sea, o si tiene que ser buscando de otras partidas que lo hagan de la forma que consideren, pero que evidentemente no se puede dar un paso más en la reducción del presupuesto de la PAC, porque los agricultores y ganaderos necesitamos una PAC fuerte, bien dotada presupuestariamente y que también mantenga su arquitectura lo más próxima a como la conocemos. Cano planteó más propuestas que podrían implementar para unas políticas europeas más justas, protegiendo sobre todo la agricultura familiar. Hay que reforzar las medidas para un reparto más justo y más social de las ayudas. Cuestiones como los techos máximos, la degresividad de la ayuda, el pago redistributivo o el incremento de la ayuda asociada, que ya está en los reglamentos que se han hecho públicos por parte de la Comisión, son compartidos por la UPA y por la vicepresidenta, porque efectivamente, además de presupuesto, hay de que hablar de la forma de reparto, y la forma de reparto debe de priorizar, debe discriminar positivamente a las explotaciones familiares. Se han dado pasos a nivel nacional en el actual Plan Estratégico Nacional, pero le hemos insistido en que hay que ser más valientes en esas medidas de acompañamiento a las explotaciones más vulnerables para que tengamos pues esa viabilidad económica tan necesaria. El secretario general de UPA destacó la importancia de tomar medidas ante el cambio climático que viven en primera persona los agricultores. La emergencia climática que afecta a agricultores y ganaderos nos afecta en primera persona. Primero le hemos trasladado de que hay quien pretende dar una falsa idea de negacionismo en el campo frente al cambio climático, y eso no es así. No es así porque no lo cuenta nadie, sino que lo vivimos en primera persona, como esas anomalías térmicas, esa desigual distribución de las precipitaciones hace que nuestras cosechas se vean afectadas, hace que las plagas y las enfermedades avancen de una forma que no estábamos acostumbrados, o que también, como hemos visto lamentablemente este verano, se den catástrofes naturales como esos incendios forestales de una magnitud desconocida y con unas consecuencias tremendamente importantes sobre el medio rural. La organización agrícola reclama que se tenga en cuenta al sector antes de cerrar, sobre todo, acuerdos comerciales con terceros países.
Los agricultores y ganaderos lo que queremos es que el medio ambiente y los recursos estén cada vez mejor para seguir produciendo, haciendo de una forma sostenible y en definitiva, pues bueno, formamos parte del paisaje, ¿no? No se puede entender un paisaje rural sin agricultores o ganaderos. Y el tercer y último punto que hemos tratado tiene que ver con los acuerdos comerciales. No puede ser acuerdos comerciales que se hagan de espaldas al sector agrario. Tenemos que vernos reconocidos en esos acuerdos comerciales. No puede pasar, como ha venido pasando de aquí para atrás, que la agricultura y la ganadería sea moneda de cambio en esos acuerdos comerciales, que lo que se plasme en los acuerdos, y nos parece bien, estamos viendo como, por ejemplo, en Mercosur pues se está reflejando las cláusulas de salvaguardia, el control en fronteras, también hablar de etiquetado claro en esas importaciones, pero que luego se lleve a la práctica, y para eso hacen falta recursos. Y le hemos pedido que se aumenten los recursos de control de esos acuerdos comerciales y de su seguimiento. Y esta semana se ha inaugurado la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, más conocida como Farcama, con casi 200 artesanos que muestran sus productos hasta el 12 de octubre. En 2026, la edición internacional viajará en primavera al sur de Francia, a la localidad de Bayona. El año pasado estuvimos en Portugal y este año probablemente lo terminaremos de cerrar, pero la idea que tenemos es irnos al sur de Francia. Ya estuvimos en Toulouse, hacerlo en Bayona, que tiene una clara vinculación con España, que concentra además muchísimo turismo del norte de España y particularmente del País Vasco. Desde hace mucho tiempo nos planteasteis en el patronato y a la Dirección General la posibilidad de acudir al norte de España. Esta es una forma de hacer ambas cosas. El olivar es futuro, innovación, sostenibilidad y rentabilidad. Así se titulan las jornadas que se celebrarán el próximo 17 de octubre a las 11 menos cuarto en los salones de baile de OnTour. UPA Castilla-La Mancha organiza con la colaboración del Ayuntamiento y Bodegas Ontalva estas jornadas. Bueno, nosotros pensamos que el cultivo del olivar es un cultivo de futuro en nuestra región. De hecho, estamos ahora mismo con una superficie de cultivo de unas 460.000 hectáreas en Castilla-La Mancha. Hemos superado incluso la superficie de viñedo, eso ya es un dato a tener en cuenta, y hoy somos la segunda región productora, ya con diferencia después de Andalucía, con una producción el año pasado de unas 146.000 toneladas en nuestra región, que ha sido una producción histórica. Un 37% por encima de la media de las últimas 10 campañas, y un cultivo que se ha puesto mucho en estos últimos años y que no ha tocado tope, ¿no? En ese sentido, creíamos que era el momento para hacer una jornada de reflexión, una jornada también muy técnica para ver en qué medida se puede buscar la rentabilidad y la mayor viabilidad económica y sostenible de este cultivo. Y luego pues hacer una jornada de debate de situación del mercado y de situación del sector a nivel global, ¿no? En ese sentido es en el que convocamos estas jornadas para el próximo día 17 de octubre sobre las 10:45 en OnTour, en el Salón de Baile de OnTour, y donde esperamos contar con la presencia de más de 100 agricultores. Una jornada técnica dedicada al presente y al futuro del sector olivarero que reunirá expertos, productores, cooperativistas y representantes de instituciones para abordar los principales retos y oportunidades del cultivo del olivo. La jornada va a estar diseñada en una primera mesa técnica para mejorar la viabilidad y sostenibilidad de este cultivo, donde pues habrá marcas comerciales como pueda ser Cubota, como puedan ser casas de microelementos, fertilizantes, como pueda ser también Agropelayo o la entidad Global Caja a la hora de la financiación de lo que necesitamos en nuestras explotaciones, y luego pues una mesa ya más de análisis de situación, donde vendrá gente de nuestra UPA federal, donde vamos a contar con la presencia de la Directora General de Mercados y de Producciones del Ministerio de Agricultura, Elena Busotil,
donde en esa misma mesa pues también está previsto que haya algún representante de nuestra UPA a nivel federal, de las cooperativas agroalimentarias y de la Consejería de Agricultura, y donde se pueda hacer una situación a día de hoy de por dónde atraviesa este cultivo. La fecha fue elegida a puertas de que comience la campaña de recolección y cuando ya se tienen indicios de las toneladas previstas. Quisimos hacerla en este momento porque creíamos que era importante, justo cuando empieza la campaña. Justo también cuando se iba a saber el aforo, que ya lo sabemos, el aforo de campaña, el aforo que dan en Andalucía, que es la principal región productora, pero que sirve para toda España. Y en ese contexto, pues analizar incluso la medida de gestión de mercado que se había trabajado con el Ministerio en vistas de que pudiera ser una campaña buena en cuanto a producción, que fuera una campaña posiblemente récord en cuanto a producción, puesto que había habido una primavera muy lluviosa y se esperaba una campaña importante, ¿no? La verdad es que las circunstancias han hecho que esta situación cambie. Que a día de hoy el plantear una medida de gestión de mercado no la vemos, puesto que ya con el aforo ya conocido de campaña, que de alguna manera casi intuíamos, porque los últimos meses de las temperaturas tan altas han hecho que mucha aceituna se caiga al suelo, sobre todo en los secanos, y que la reducción se haya visto muy mermada, ¿no? En ese sentido, pues los datos de aforo que daba para España en esta campaña, estamos hablando de 1.372.000 toneladas, muy por debajo incluso de la producción del año pasado, que fue de 1.415.000. Desde UPA denuncian la bajada injustificada del precio del aceite ante las bajas reservas y la previsión corta de esta campaña cuando la demanda es muy alta. Esta circunstancia pues también pone de manifiesto lo que hemos denunciado desde UPA en los últimos meses, que no entendíamos el porqué de la caída tan drástica del precio en origen del aceite. Veníamos de unos precios de 8, 9 euros en unas situaciones complicadas, donde había habido dos campañas muy cortas, las más cortas del siglo, de producción a nivel de España, donde el precio del aceite de oliva subió, pero que a pesar de esa subida hemos visto cómo el mercado ha aguantado, cómo los consumidores han aguantado, cómo se ha seguido vendiendo tanto al exterior como en los mercados internos el aceite a un buen ritmo. Y esta última campaña, por ejemplo, pues ahora que se van a conocer los datos ya de septiembre, que es el último año, pues vamos a estar por encima de 1,5 millones de salidas de aceite tanto al mercado exterior como al interior. Es decir, vamos a estar vendiendo más aceite del que producimos, 1.415.000 de producción y por encima de 1,5 millones de ventas tanto al exterior como el mercado interno. Por lo tanto, estos datos que hoy ya sabemos, pues nos dan, si cabe, aún más la razón de que no había ningún hecho objetivo para que el precio del aceite cayera a esos límites y que desde luego esté a un precio que es difícil justificar la rentabilidad de nuestras explotaciones. El programa incluye ponencias sobre las prácticas para hacer el olivar más sostenible y rentable, el proyecto europeo de sostenibilidad, análisis de mercado y sobre el suelo del olivo. Va a haber una ponencia muy importante, muy interesante, con el tema de manejo de suelos, de un catedrático, Antonio Manzaneda, de la Universidad de Jaén, que está trabajando en un proyecto europeo en varios países de la Unión Europea, incluso algunos trabajos en África, y que están dando datos muy significativos de lo que es el hacer un buen uso de nuestros suelos agrarios, en este caso en el olivar en concreto, el mantener la estructura del suelo, el mantener la materia orgánica, el que se evite la erosión, la pérdida de suelo y sobre todo también de cara al cambio climático, pues que es importantísimo, ¿no? Y hacemos una breve pausa para publicidad, pero continuamos hablándoles del cultivo del olivo, sobre todo de las diferentes variedades y el ensayo que está haciendo el ITAM. No se vayan, que ya volvemos.